Buenas noches, hermanos. Una vez más nos disponemos a meternos en el tema de hoy sobre el libro de Filipenses, que es Unidos hacia la meta. Pero antes vamos a tener una breve oración y luego entonaremos un himno, el 498, para luego sí meternos de lleno en el tema que nos corresponde en el día de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, porque nos permites estar juntos, porque nos permites abrir tu palabra y encontrar en ella el consejo adecuado para nuestras vidas. Bendícenos en esta noche, acompáñanos y que podamos aplicar tu palabra en cada una de nuestras vidas para honrar y bendecir tu nombre. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cantemos entonces el himno 498. Bien, el tema de hoy es prosigo hacia la meta o unidos hacia la meta. El apóstol Pablo tiene un aprecio especial por la iglesia en Filipos, ¿cierto? La iglesia en Filipos es la primera que se fundó en el segundo viaje misionero, la primera que se fundó en Europa. Cuando Pablo estaba allí en Asia visitando las iglesias que ya se habían fundado, en el primer viaje, la intención de él era seguir en Asia hacia el norte, pero nos cuenta en el libro de los Hechos que el Espíritu no se lo permitió. Y tiene ese sueño con el varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Pablo entonces cruza en el barco y llega a Filipos y allí funda esta iglesia tan querida para él, la primera en Europa. Esta iglesia tiene una característica especial. Siempre Pablo, como hemos dicho ya en otras oportunidades,
Llegaba a las ciudades, buscaba la sinagoga y allí empezaba su trabajo de predicar el Evangelio y presentar al Mesías prometido. En este caso no, en Filipos no había sinagoga, con lo cual Pablo empieza desde cero y es la primera iglesia en la historia que está formada mayormente por gentiles. Allí Pablo, por eso Pablo tiene un cariño tan especial por ellos. Y como ya hemos mencionado en algunos de los mensajes que ya me han precedido, el motivo principal de Pablo al escribir esto es saludar a los hermanos, agradecerles sus ofrendas, su sostén y proponerle algunos temas para su crecimiento espiritual. Uno de estos temas se encuentra en el capítulo 3 y nos habla de las metas. Bien, vayamos a lo nuestro. ¿Tenemos metas aún para el año 2021? ¿Se acuerdan que hace 6 meses atrás, ya han pasado más de 6, cuando empezamos el año todos nosotros ponemos una meta en nuestras vidas para cumplir durante el año, sea chica, sea grande, sea pequeña o no, pero para nosotros es importante. Metas económicas, metas financieras, ¿no? Pagar esa deuda que tenemos, metas espirituales, metas familiares. Todos tenemos algo que nos hemos propuesto hacer para este año. Ya pasaron 6 meses. ¿Nos quedan todavía metas para este año? Debemos poner los ojos en Jesús, primeramente, y tratar de perdonar y olvidar el pasado, esforzarnos por lo que está delante y seguir, aunque nos digan, no vas a poder. Podemos ganar el premio que Dios nos ofrece, confiando en nuestro Padre Celestial y poniendo lo mejor de nosotros. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios en esta noche para que podamos charlar algo acerca de lo que Dios quiere decirnos. Capítulo 3 de Filipenses, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo les invito, hermanos, a que leamos con atención estos versículos que nos proponemos, porque ellos hablan más de lo que podamos decir nosotros. Verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una porción más en Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro más grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta aquí nomás en la lectura en esta noche, y esperamos que el Señor nos ayude a atesorarla en nuestros corazones. Bien, la historia de todos, la historia en general, demuestra que el éxito se debe menos a la capacidad y más al entusiasmo. El ganador es aquel que se entrega a su trabajo en cuerpo y alma, lo que decimos habitualmente, aquel que transpira su camiseta, ¿cierto? La palabra meta, que hoy nos ocupa en esta noche, significa una marca sobre la que fijar la mirada. Pablo la usa metafóricamente en Filipenses 3:14. Si vamos a buscar a alguien que tuvo una meta en la vida, es el Señor Jesús. Él expresó su meta, el propósito principal de su vida en Juan capítulo 4 y también en el capítulo 9. Él no vino al mundo para ser servido, ni para agradarse a sí mismo, sino para servir a otros y para dar su vida para la salvación del mundo y para agradar al Padre. La meta de Pablo también se conoce en Filipenses capítulo 3, lo que leímos allí en el versículo 9 y al 11. Pablo compartió el espíritu resuelto del Señor Jesús. Él dice, una cosa hago, en el versículo 3. ¿Lo compartimos nosotros? ¿Hemos afirmado nuestro rostro para cumplir con nuestro propósito en esta vida? ¿Estamos resueltos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado? ¿Se acuerdan que ya hemos visto en Efesios en su momento que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reparte dones a cada uno y cada uno tiene una función en la iglesia, en la congregación, que es indelegable, por lo cual tenemos una meta para cumplir, una tarea para hacer. Estamos resueltos a hacer la obra que el Señor nos encomendó, porque somos nosotros, no hay otro que lo pueda hacer, como ya hemos dicho el mes pasado. ¿Se acuerdan de Nehemías en el Antiguo Testamento? Él tenía la gran meta importante de levantar el muro de la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida. Fueron muchas las veces que sus enemigos intentaron frenarlo, distraerlo con otros asuntos, pero él tenía una meta, se esforzó en cumplirla y avanzó sin detenerse. Lo podemos leer allí en Nehemías. La obra la hicieron en una mano con la lanza y en la otra trabajando para edificar el muro. No había nada que lo detuviera, no había problema que pudiese detener el deseo que él tenía y la resolución que él tenía para hacer la obra que Dios
le había encomendado. Ahora bien, Pablo nos explica en esta carta, les explica a los filipenses y nos explica también a nosotros cómo lograr este propósito. Vamos a verlo rápidamente, aunque sea algo de lo que entendemos que Pablo quiere decir. Olvidando lo que queda atrás. Pablo contaba lo que había sido ganancia hasta hace un tiempo, cuando era incrédulo, ¿cierto? Que había logrado tantas cosas. Ahora lo cuenta como pérdida. No tenía confianza en la carne. Todo aquello que él pudiera haber sido y hecho en el judaísmo fue contado como pérdida y como basura. No buscaba la justicia según la ley, sino la verdadera justicia que se encuentra en Cristo Jesús. Lo leímos allí en el verso 4 al 11. Hermanos, los que miran hacia atrás, vuelven atrás. Jesús nos recuerda una vieja historia en Lucas 17. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. También Israel cometió el mismo error que desagradó tanto a Dios en Números capítulo 11. Aunque Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se quejaron contra él. Habían dejado su corazón en Egipto como muchos hermanos dejan su corazón en el mundo. Es necesario también olvidar los pecados propios que ya fueron perdonados por Dios. Debe haber remordimiento y tristeza por los pecados que hemos cometido hasta que sean perdonados, pero ya perdonados deben olvidarse. Desde luego, es necesario hacer la corrección en nuestra vida para no volver a caer, restituirnos hasta donde sea posible, pero entonces, hecho esto, es necesario olvidar los pecados que ya fueron perdonados. También debemos perdonar a otros. Si no perdonamos a Dios, Dios no nos perdonará. Sigo avanzando hacia la meta, dice Pablo. Se fijó la meta. Pongámoslo en nuestra propia, en primera persona. He fijado mi meta. He cometido fallas. No lo he conseguido hasta ahora, pero olvido lo que queda atrás. Me esfuerzo hacia lo que está delante, que es la meta que nos hemos propuesto o que Dios permitió que nos propongamos. Sigo avanzando hacia la meta. No me detengo, no me distraigo, no me quedo a medias. Sigo tratando de hacer lo que el Señor me encargó y me encomendó. Filipenses en el capítulo 3 y versos 13 y 14 dice: ¿por qué olvidaba Pablo el pasado? ¿Para qué se esforzaba por alcanzar lo que estaba delante? ¿Por qué seguir avanzando hacia la meta? Para ganar el premio que Dios ofrece. Fijar los ojos en Jesús es la verdadera meta que nos hace falta. En Hebreos 12 hemos compartido la lectura allí, y lo que se enseña en este texto es que debemos poner los ojos en Jesús y solamente en Jesús. Si ponemos los ojos en los hombres para buscar su aprobación y gloria, o si tenemos su desaprobación, no llegaremos nunca a la meta. Será imposible. Es indispensable que los deportistas profesionales se concentren en lo que hacen sin ser afectados por los espectadores. Veíamos estos últimos días el partido del que todos hablan, ¿cierto? Y veíamos antes de él la concentración de los diferentes jugadores, cada uno a su modo, pero totalmente concentrados en lo que tenían que hacer, en su trabajo, porque su meta era ganar el partido. Había transpiración, había trabajo, pero una meta cierta de que tenían que ganar ese partido. Dice Colosenses 3:14, poner la mira en las cosas de arriba. Es necesario que los que participan en los deportes pongan sus ojos en la meta, como decíamos recién, en el premio.
No deben dejar que nada ni nadie les distraiga. El atleta examina bien lo que ha hecho, busca lo que debe corregirse y luego, con aún más intenso entrenamiento, se esfuerza por corregir su deficiencia. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La expresión esta de doble ánimo significa que el corazón no es singular, que no hay concentración en un solo propósito. Es muy difícil concentrarnos. Es necesario proseguir a la meta con un deseo fuerte. Dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Palabras del Señor Jesús. Los únicos, mis hermanos, que llegarán a la meta son los que tienen un anhelo ardiente, hambre y sed, de lograr su propósito. Debemos correr con la misma intensidad de los deportistas y tener el mismo deseo de ganar el premio, de llegar a la meta. Mucho depende del deseo. Recordemos algo, en Mateo capítulo 20, Jesús sana a 2 ciegos. Eso era lo que ellos querían más que nada, ¿no es cierto? Era la única cosa importante en sus vidas, poder ver. De esta manera debemos anhelar la vista espiritual y la salvación, como un ciego desea su vista. En Salmos 27, con anhelo intenso esperamos al Salvador. ¿Qué tanto afecta nuestra fe y nuestra conducta diaria? ¿Qué tan intenso es nuestro deseo de la salvación, de ser salvos por la eternidad? Queridos hermanos, ¿tenemos una meta? Olvidemos los pasados, el pasado, los errores. Esforcémonos en lo que está por delante y avancemos. Continuemos corriendo. No nos detengamos por nada. Pongamos lo mejor de nuestra parte, que si confiamos en Dios, Él pone el resto. Esforcémonos y alcancemos la meta que nos hemos propuesto. Vamos a terminar con 3 pequeñas frases que nos queden en nuestro corazón para que la podamos poner en nuestras vidas, porque a todo nos pasa lo que hemos de mencionar. Cuando venga el desánimo, avancemos hacia la meta, no nos detengamos. Cuando cometemos un error, avancemos hacia la meta, no nos detengamos. Cuando se levante oposición, avancemos hacia la meta, no nos detengamos. Que Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a poder fijar nuestra meta, retomar el camino, volver a empezar si es necesario y hacer el esfuerzo para llegar al premio mayúsculo que Dios nos promete al final del camino. Que Dios nos bendiga en esta noche. Recordemos nuestra próxima actividad el día domingo a las 11, la cena del Señor, y luego la reunión familiar, el culto familiar. Y el día miércoles a las 20, como hoy, la reunión de oración, y a las 20:30, como en esta noche, el estudio de la palabra de Dios, continuando con nuestra carta a los Filipenses. Que Dios nos bendiga. Tengan todos buenas noches.